Hoy continuamos nuestro estudio Bueno, si usted ha estado viniendo aquí por las últimas semanas, se ha dado cuenta que hemos estado haciendo un estudio sobre los últimos tiempos, los acontecimientos futuros, lo que la Biblia tiene que decir con respecto al fin de los tiempos. La interpretación literal de las Escrituras es el enfoque que nosotros hemos seguido en este estudio y en todos los estudios que hacemos. Y esa interpretación literal deja una cronología bastante lógica de los eventos que están por venir. Brevemente, haciendo un resumen de los últimos mensajes, hemos argumentado que el primer gran evento es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y es un suceso en el cual el Señor viene y regresa al mundo por su iglesia, para tomar su iglesia, resucitando a los creyentes que han muerto, posteriormente transformando, como dijimos, a los creyentes que estén vivos para reunirse con todos ellos en las alturas y llevarlos a ese lugar mismo que el Señor nos prometió. ¿Se acuerda que Él dice: he ido a preparar un lugar para ustedes, en Juan 14:2? Luego dijimos que ese rapto de la iglesia es el preámbulo de otro acontecimiento muy importante, de vital importancia en los planes del Señor, y es la aparición del hombre de pecado, la aparición del anticristo en la escena mundial. Es la revelación de este emisario de Satanás que va a someter al mundo entero, como ya lo hemos estudiado. Se va a hacer pasar por Dios y va a exigir la adoración del mundo. Luego, una vez este hombre aparezca, dijimos que el siguiente evento en la cronología bíblica es la tribulación. Y explicamos lo que es un periodo de 7 años, de los cuales los primeros 3 años y medio, recuerde, son de paz, particularmente para Israel. Hablamos de que este hombre, este anticristo, va a proteger a Israel, va a hacer un pacto de paz con Israel para protegerlo de sus enemigos, de toda agresión, pero en los últimos 3 años y medio todo va a cambiar. Él va a mostrar sus verdaderos colores, su verdadero carácter, y se va a convertir en un tirano mundial. Eso es lo que hemos visto. Va a ejecutar a toda persona que no se rinda a sus pies. Cuando terminan esos 7 años, el siguiente evento cronológicamente es la segunda venida de Cristo, y esa la estudiamos la semana anterior. Hablamos del juez Jesucristo, del guerrero Jesucristo, ese gran guerrero, ese gran juez que vence a un ejército inmenso liderado por el anticristo sin siquiera pelear. ¿Recuerdan? Sin siquiera pelear. ¿Y qué pasa después de eso? Bueno, el anticristo y su ayudador, el falso profeta, son lanzados al lago de fuego y azufre, que dijimos es la manifestación definitiva de lo que conocemos como el infierno. Hasta ahí vamos. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Qué sigue en la cronología bíblica? En esta cronología bíblica del libro de Apocalipsis, que es lo que hemos estado viendo especialmente en las últimas semanas, el reino de los 1000 años. El reino de los 1000 años. O el reino milenial. Ahora, antes de iniciar este estudio, es importante que yo les diga a ustedes que con respecto a este tema también hay varias posturas. ¿Sí? No sé si se acuerda cuando hablamos del rapto y dijimos, bueno, el rapto hay gente que piensa que va a ser antes de la tribulación, otros dicen que será después, otros dicen que será durante la tribulación. Bueno, aquí en este caso hay algo similar. Hay diferentes posiciones con respecto a este reino de los 1000 años, con respecto a cuándo va a suceder y cómo, ¿no? Entonces, brevemente les voy a contar cuáles son las 3 posiciones. La primera se llama el amilenialismo, y básicamente, bueno, algunos la definen como no hay milenio, no hay reino de Cristo sobre la tierra. Esa es una posición un poco extrema, pero es más exacto definirla como una perspectiva que argumenta que el milenio es ahora. Este es el milenio. Estamos viviendo ahora en el milenio, y las profecías bíblicas que usted ve en el Antiguo Testamento con respecto al reino del Mesías se están cumpliendo ahora en el cielo. Las personas que han muerto creyendo en Cristo están reinando con Cristo en el cielo, y de manera no literal, pero espiritual, la iglesia está reinando con Cristo ahora. Entonces esa es la posición. El milenio es ahora. No hay un reino de Cristo literal sobre la tierra.
La segunda posición se llama el postmilenialismo, y bajo esta perspectiva, los 1000 años son un símbolo, representan un periodo de tiempo que no necesariamente es 1000 años. Y básicamente en este tiempo va a haber gran paz y gran prosperidad en la tierra antes de que venga Cristo nuevamente, antes de la segunda venida de Cristo. O sea que la segunda venida de Cristo, según esta posición, ocurre después del milenio. Por eso se llama postmilenialismo. Ahora, esta posición cobró mucha fuerza en los siglos XVIII y XIX. Yo sé que esto es un poquito histórico, pero es importante entender. Siglos XVIII y XIX, la gente pensaba que el mundo iba mejorando grandemente. Se dio la revolución industrial, grandes avances científicos, la teoría de la evolución, y la gente pensaba, no, el mundo está mejorando. Entonces el postmilenialismo tomó una gran importancia y se volvió la posición más adoptada, más común, más aceptada por todas las personas o por la mayoría de las personas. Pero ¿qué pasó en el siglo XX? Usted sabe, el siglo XX fue una locura. 2 guerras mundiales, el Holocausto, la Gran Depresión, todas estas cosas dijeron no, o sea, mostraron que este mundo realmente no está mejorando. Y obviamente hizo que el postmilenialismo pues dejara de ser la posición predominante. Queda la tercera, se llama premilenialismo. Y esta es la posición que surge de interpretar literalmente las escrituras, que si la Biblia dice 1000 años varias veces en el capítulo que vamos a leer hoy, pues está hablando de 1000 años, no de un tiempo indeterminado. Surge de interpretar literalmente el Antiguo Testamento, especialmente las profecías del Antiguo Testamento con respecto al futuro reino de Jesús. Las profecías del Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces el Señor no nos dice que Jesús es un rey que viene de la línea de David? O sea, nada de eso tiene sentido si no lo tomamos literalmente. O sea, que Israel bajo esta posición tiene una promesa futura de restauración y un lugar de preeminencia, como lo hemos dicho, en el reino futuro. Israel va a ser la nación preeminente durante el reino de 1000 años. Ahora, el premilenialismo afirma que la segunda venida de Cristo tendrá lugar antes del establecimiento de ese reino. Por eso se llama premilenialismo. La venida de Cristo antes del milenio. Y obviamente los 1000 años en esta posición son literales, 1000 años. Y el Señor Jesucristo vendrá en persona, no espiritualmente, sino en persona a reinar sobre la tierra. Ahora, el mundo de hoy es consecuente con esa posición. Yo creo que si usted hace un análisis del mundo, no hay que pensar mucho para decir el mundo no está mejorando. No está mejorando. Es un mundo que se va degradando más y más. ¿Para qué? Bueno, para lo que viene. Recibir al anticristo, experimentar la tribulación y posteriormente enfrentar el juicio de Cristo. O sea, el mundo es consecuente con la perspectiva premilenialista. Pero es importante que yo les diga estas cosas porque hay otras maneras de verlo. ¿Sí? Ahora, el texto que vamos a ver en esta mañana es justamente el que le sigue al texto de la semana anterior. Brevemente, acuérdese la semana anterior, ¿qué vimos? El jinete, ¿se acuerda? El jinete del caballo blanco, dijimos que es el Señor Jesucristo, regresa con sus ejércitos que vamos a hacer todos los creyentes, nosotros los creyentes, y vence de manera abrumadora a los ejércitos comandados por el anticristo. ¿Cómo terminó el pasaje de la semana pasada? Bueno, el Señor lanza al anticristo y lanza a su ayudador, el falso profeta, al lago de fuego, al infierno. ¿Y qué pasa con todos los demás rebeldes? Con todo el resto del ejército son ejecutados por la palabra de Dios. Como dijimos, una sola palabra probablemente bastó para que todas estas personas dejaran de existir en un instante. Probablemente fue así, porque no hubo guerra. Y así termina el capítulo 19, con Cristo vencedor sobre el anticristo y los ejércitos del mundo. Esta mañana vamos a entrar al capítulo 20 y vamos a considerar los 10 primeros versos del capítulo 20. Apocalipsis 20, versos 1 al 10. Hermanos, por favor, pongámonos de pie para leer la palabra de Dios.
Como siempre les digo, pueden seguir con sus Biblias, hay Biblias enfrente. Lo animo a que abra a Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 10. Dice el Señor: vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es palabra de Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. Iniciamos diciendo que esto que acabamos de leer es parte de una visión. No podemos perder eso de vista. Es una visión que el apóstol Juan está teniendo mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Y esto, les repito, todo tiene una cronología. Después de presenciar esa victoria del Señor que vimos la semana pasada, ¿qué sigue luego? Bueno, es testigo Juan de otra gran visión que tiene que ver con la captura de Satanás. Hoy vamos a entender cuál es el futuro, el destino final de Satanás. El apóstol afirma que vio un ángel descender del cielo con una llave y con una cadena en la mano. La llave es la llave del abismo, que es un lugar temporal de encierro, temido por los demonios. ¿Y por qué les digo eso? No sé si usted se acuerda, en Lucas 8, ¿se acuerda cuando hay un hombre poseído por muchos demonios y llega Jesús a sacarlos y ellos le dicen: no nos lances al abismo, déjanos ir a donde están esos cerdos? ¿Se acuerda? O sea que los demonios le temen, no quieren el abismo, prefieren ir a los cerdos, como lo vimos en esa ocasión. Ahora, el verso 2, ¿qué dice? El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ¿qué vemos en este verso? El nombre de Satanás en 4 formas. Primero, lo llama el dragón. Y este es un nombre que hace referencia a la brutalidad, a la naturaleza bestial y opresiva de Satanás. Luego lo llama la serpiente antigua, y ese es muy sencillo, ¿no? La serpiente antigua nos lleva al Edén, al jardín de Edén, cuando Satanás se presentó para provocar la caída de Adán y de Eva. El tercer nombre es el diablo, y ese nombre enfatiza la naturaleza calumniadora. Él es el calumniador por naturaleza. Él es el que acusa a los santos, el calumniador. Y el cuarto es Satanás, probablemente el más famoso, el más conocido, que significa adversario. Satanás significa adversario. Sabemos que desde su rebelión, Satanás es el adversario por excelencia, el gran adversario de Dios, siempre tratando de entorpecer todos los planes del Señor. No se le olvide eso. Ese es el objetivo de Satanás: entorpecer los planes del Señor. Este opresor, este calumniador, este adversario
Dice la Biblia que va a ser atado por 1000 años, atado. Verso 3. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hermanos, Satanás va a ser encarcelado. Va a ser encarcelado y completamente imposibilitado de ejercer influencia alguna en el mundo. Ponga atención porque esto es muy importante por algo que le voy a comentar después. Satanás no va a poder engañar como lo ha hecho desde el principio. Satanás no va a poder acusar, no va a poder ejercer influencia sobre las personas. En otras palabras, para ponerlo en lenguaje coloquial, Satanás y sus demonios van a ser un cero a la izquierda en el reino de 1000 años. Ahora, en un ratico, va usted a saber por qué este dato es tan importante. Téngalo en su mente, téngalo presente. Por ahora quédese con que Satanás y sus demonios no van a tener ningún dominio sobre la tierra. Ahora, volviendo a algo que dijimos ahorita, le hago esta pregunta. ¿Usted cree que Satanás tiene influencia sobre este mundo, sobre el mundo actual? Es difícil decir que no, ¿cierto? O sea, es difícil decir, no, Satanás no tiene influencia en el mundo. Yo creo que está claro que Satanás tiene influencia en este mundo. De hecho, la Biblia lo llama el Dios de este mundo. Dios con D pequeña. El Dios de este mundo. O sea, el enemigo no está atado. Los demonios no están atados, hermanos. No todavía. No estamos en el milenio, como lo afirma el posmilenialismo. No estamos. Final del verso 3. Mire esto, qué interesante. Dice que después de ser encerrado por 1000 años, Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Y yo no sé a usted, pero yo leo eso y nuevamente me salta la gran soberanía de Dios. O sea, el Señor define que Satanás debe ser atado, define cuándo debe ser atado, define por cuánto tiempo debe ser atado, define cuándo debe ser soltado y por cuánto tiempo va a tener libertad. Está claro que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo a Satanás. Y el Señor tiene poder absoluto sobre Satanás. Y actúa este enemigo, este Satanás, actúa en conformidad con los propósitos de Dios. Esto es increíble. ¿Cierto? Con razón dice la Biblia que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué concluimos con esto? No le tema a Satanás. Tema a Dios, hermano. Tema a Dios, no a Satanás. Entramos al verso 4, donde el apóstol continúa relatando estos detalles maravillosos, impresionantes de la visión. Mire lo que dice. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. En esta parte de la visión, Juan ve unos tronos. ¿Cuántos tronos? Ni idea, hermanos, no sabemos. Ve unos tronos, pero ve a algunos que se sientan sobre esos tronos y dice que son aquellos a quien se les dio autoridad para juzgar. Bueno, si miramos en las escrituras hay 3 grupos de personas a los cuales se les han sido llamadas a juzgar. Han sido llamadas a juzgar junto con Cristo durante el reino de 1000 años. El primer grupo, los creyentes en el Dios de Israel del Antiguo Testamento. ¿Sí? Los creyentes del Antiguo Testamento, quiero decir. Daniel 7:27, escuche lo que dice. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. O sea, las personas que creían en el Dios de Israel en tiempos del Antiguo Testamento son parte de ese grupo que va a reinar en el reino de 1000 años. Luego, los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Mateo 19:28.
Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego el tercer grupo lo conforman los creyentes en Cristo a través de la historia de la iglesia, o lo conformamos los creyentes en Cristo a través de la historia de la iglesia, como aquellos que van a creer durante la tribulación. Primera de Corintios 6:2 dice: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? Segunda de Timoteo 2:12: si perseveramos, también reinaremos con él; si lo negamos, él también nos negará. Apocalipsis 2:26: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y con respecto a los creyentes que van a sobrevivir la tribulación, el final del verso 4 de este pasaje que dice que reinaron con Cristo por 1000 años. O sea que ahí están los grupos. ¿Cuál es la conclusión? Todos los creyentes a través de la historia reinaremos con Cristo, junto con él. Además de los tronos, luego el apóstol dice que vio, escuche esto, dice que vio las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Hermanos, durante la tribulación muchas personas van a venir a la fe en Cristo. Ellos son los que se van a negar a identificarse con el anticristo. Ellos no van a hacerlo. Ellos no se van a dejar poner la marca de la bestia en la mano o en la frente. Y eso va a ser muy complicado, porque como vimos anteriormente, en un mensaje anterior, el que no tenga esta marca no puede comprar ni vender. No puede prácticamente hacer nada. O sea que esta marca va a ser un requisito para sobrevivir. Ahora, adicional a esto, estos creyentes van a experimentar una terrible persecución. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que negarse a adorar a esta bestia, a este anticristo, va a ser sinónimo de muerte. Simple. ¿Sí? Entonces, hay algunos que van a sobrevivir a estas cosas. Muchos no, pero algunos van a sobrevivir. Y son a esos creyentes a los que los que van a morir, a los que Juan se refiere en el verso 4 de nuestro pasaje. Las personas creyentes que van a morir durante la tribulación. Dice el pasaje que hay unas personas que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra decapitados, bueno, decapitados es decapitados, le cortan la cabeza. Pero interesantemente, el término original es un término más general. Pelequizo es la palabra. Y significa ejecutar. Puede ser cortando la cabeza, pero puede ser de otras formas. ¿Sí? O sea que muchas personas seguramente van a morir decapitadas literalmente y otras personas morirán a través de otros métodos. Ahora, las razones de esas ejecuciones están en el texto. ¿Cuáles son las razones para que estas personas mueran? Bueno, dice el proclamar fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice que por el testimonio de Cristo, proclamar fe en el Señor Jesucristo, y luego dice y por la palabra de Dios, o sea, por compartir la palabra de Dios. Hermanos, ¿usted conoce el tiempo de hoy? En nuestro tiempo cualquiera es cristiano. Aquí las profesiones de fe son superficiales y cualquiera es un creyente. No va a ser así durante la tribulación. Porque seguir a Cristo será para la gran mayoría de personas una sentencia de muerte. O para todos. Sentencia de muerte. No todos morirán, pero todos van a ser perseguidos. Y uno se pregunta, ¿cómo esta gente va a enfrentar eso? Qué miedo, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, genera convicción en el corazón. Y estoy convencido de que es esa convicción la que a estas personas les va a permitir decir, por ejemplo, lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es producto del Espíritu Santo en nuestro corazón. No crea que somos tan valientes ni tan espirituales. Esas personas podrán decir lo que dice Pablo en Romanos 14:8: si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. En otras palabras,
que pase lo que tenga que pasar. Pero eso solo es posible en el poder del Espíritu Santo. Ahora, hay otro distintivo de los creyentes durante esta etapa de la historia, y es que ellos no van a adorar a la bestia. ¿Usted cómo va a saber cuáles son los creyentes? Bueno, no solamente los que proclaman la palabra, no solamente los que afirman creer en Cristo, pero ellos van a negarse a dejarse poner esa marca sobre su frente o sobre su mano derecha. No lo van a permitir y por eso los van a matar. De alguna manera esa va a ser la muestra reina de su fe, la prueba reina. Ahora, el sistema implementado por el anticristo, pues imagínese, los va a apartar por completo de la sociedad. Imagínese que usted no pueda ir al supermercado a comprar su comida para poder sobrevivir. Y no puede hacer nada más, no pueda salir, porque si sale, pues lo agarran y lo matan. Entonces me imagino, obviamente, estas personas van a tener que vivir escondidas. Seguramente la iglesia en esa época va a ser como la iglesia en China, la gran mayoría de las iglesias en China, que son iglesias subterráneas, escondidas, en apartamentos, en casas, en campos, en fábricas. O sea, este no va a ser un tiempo fácil. Las personas van a pasar grandes trabajos para sobrevivir. Y muchos van a ser asesinados, como ya lo dijimos, por creer en el Señor y no rendir culto al anticristo. Ahora, ¿cuál es el premio a esa fidelidad? Lo vemos al final del verso. ¿Qué dice? Que estas personas volvieron a la vida, o sea, serán resucitadas y reinaron con Cristo por 1000 años. Ese es el premio. La fidelidad tiene su premio y es que ellos van a recibir sus nuevos cuerpos, van a ser resucitados y van a reinar con Cristo por esos 1000 años y posteriormente. Antes del inicio del reino de Cristo aquí en la tierra, hermanos, los creyentes que mueran en la tribulación van a ser resucitados. Eso es importante. Yo sé que esto es complejo, pero ponga atención. Los creyentes que mueren en la tribulación van a ser resucitados para unirse a todos los demás creyentes que han existido a través de la historia. O sea, ellos también van a tener la posibilidad de ser resucitados. Van a recibir, como nosotros también, sus cuerpos glorificados, van a reinar junto con Cristo y junto con los demás creyentes durante 1000 años. Eso es básicamente lo que nos está enseñando el pasaje. Luego entramos al verso 5, ya vamos por la mitad. Y Juan escribe, esta es la primera resurrección. Escuche, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, esto es importantísimo. La Biblia habla de 2 resurrecciones. Hay 2 resurrecciones. Juan 5:29, el propio Señor Jesucristo, mire lo que dice. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Daniel 12:2. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y el desprecio eternos. Hechos 24:15. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. O sea, que esta primera resurrección de la cual habla el apóstol Juan es la resurrección del creyente, de las personas que creen. Y esta resurrección, y no vamos a entrar en eso, se va a realizar en varias etapas. Pero ¿cuál es el punto? Toda persona, hermanos, toda persona va a ser resucitada. Toda persona. ¿Y quiénes van a ser los últimos? Los últimos en ser resucitados, los incrédulos. Ellos son los últimos. Las personas que rechazan al Señor Jesucristo durante esta era en la que estamos, que es la era de la iglesia, durante el tiempo futuro de la tribulación, durante el reino del milenio, porque aun cuando no crea, va a haber gente que va a rechazar a Cristo y hablaremos de eso ahorita al final, y también los que se negaron a creer en el Dios de Israel en tiempos antiguos. Todos los incrédulos, todos, van a ser resucitados también. Al final, serán los últimos. Y ese es el tema de la próxima semana, el juicio del trono blanco, el juicio de los incrédulos, donde ya ahí no hay nada ya que hacer, no hay nada que hacer. Verso 6.
El apóstol Juan llama bienaventurado y santo, dice, al que tiene parte en la primera resurrección, es decir, en la resurrección de los creyentes. Y luego dice esto, miren lo interesante, dice, la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. O sea que hay 2 resurrecciones y 2 muertes. 2 muertes. A ver, vamos a tratar de entenderlo. Hermanos, todos los seres humanos, con excepciones, con unas pequeñas excepciones, las personas que estén o estemos vivos durante el rapto, ¿cierto? Esas personas no van a morir, ¿de acuerdo? Van a ser transformadas. Hay 2 individuos en la Biblia, usted ha oído hablar seguramente de ellos, Enoc y Elías. Ellos tampoco murieron. Pero con excepción de estas personas, todos los demás experimentan o experimentaremos la muerte física, todos. Todos los hombres mueren físicamente, esa es la primera muerte, la primera. El creyente muere una sola vez para luego ser resucitado, recibiendo, como ya hemos dicho, un cuerpo glorificado que va a vivir eternamente en la presencia de Dios. Pero ¿qué es la muerte segunda? Bueno, la muerte segunda es una referencia a la muerte eterna del alma, a la muerte del incrédulo, a esa muerte espiritual experimentada en el lago de fuego, es decir, en el infierno. Esa es la muerte segunda. Y es importante recordar y entender que esta muerte no es sinónimo de dejar de existir. Hay gente que piensa, bueno, no. O sea, la persona muere y ya, es como que se apagó la velita y se queda apagada para siempre. No. No es así. No es así. Estas personas vivirán eternamente en un tormento terrible. Dijimos ahorita que todos los incrédulos van a ser resucitados al final de estos 1000 años con el objetivo de ser juzgados, ¿no? Estos van a recibir, como les digo, ese cuerpo inmortal que va a tener la capacidad. Imagínense un cuerpo capaz de sufrir eternamente. Eso es lo que van a recibir. Así como el creyente recibe un cuerpo capaz de vivir eternamente en la presencia de Dios, bueno, el incrédulo recibe un cuerpo capaz de recibir tormento eterno. Final del verso 6. El apóstol argumenta que los creyentes de la tribulación, y por extensión digo yo, todos los creyentes de la historia, dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y nuevamente dice, y reinarán con él por 1000 años. Note que los 1000 años son recurrentes. Todo el tiempo, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Estamos hablando de 1000 años, hermanos. 1000 años. ¿Qué va a pasar en esos 1000 años? Pues hermanos, ustedes y yo, los creyentes, vamos a continuar proclamando la verdad salvadora de Cristo. Vamos a continuar dejando el nombre del Señor en alto a través de su palabra y vamos a reinar juntamente con él. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y entramos en la parte final del pasaje, que es muy importante. Aquí es donde les digo, abran los oídos, abran los ojos, estén pendientes. Versos 7 al 10. Aquí la palabra de Dios nos muestra el final de Satanás. ¿Usted quiere saber cómo va a terminar el diablo? Bueno, ponga atención. Antes de esto, la Biblia nos da un dato muy interesante. Escuche esto. Va a haber otra rebelión más. O sea, no fue suficiente la que vimos la semana pasada. Va a haber otra rebelión más de la humanidad contra el Señor Jesús. ¿Usted se da cuenta? La forma como el ser humano rechaza al Señor Jesucristo de una manera, pero terrible. Bueno, va a haber una más, la última rebelión. Va a haber una más, versos 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró.
Satanás había sido atado 1000 años antes, ahora es soltado junto con sus demonios. ¿Y qué hace Satanás con esa recién recuperada libertad, hermanos? ¿Qué hace? ¿Se arrepiente delante de Cristo? ¿Le dice, Señor, realmente tú eres Dios? No. Sale a engañar a las naciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reunir a un gran ejército para volver a pelear contra el Señor. ¿Y sabe qué pasa? Que lo logra. Logra su cometido. El número de este ejército, dice la palabra, es incontable. Dice, como la arena del mar. Como la arena del mar. Gog parece hacer referencia al líder de ese ejército humano. Al líder humano, perdón, de ese ejército. Y Magog parece hacer referencia al ejército. ¿Qué va a pasar? Este gran ejército va a rodear la capital del reino, que es Jerusalén, para atacar al Rey Jesucristo y a sus elegidos. Y hermanos, aquí viene algo que a mí me parece apasionante. Escuche, mi hermano querido, escuche. De pronto hay alguien que se preguntará aquí, pero ¿de dónde vienen los rebeldes? ¿De dónde vienen los rebeldes que van a rodear el campamento de los creyentes? ¿De dónde sale este ejército? Bueno, Juan nos dice aquí, de los 4 extremos de la tierra. ¿Qué significa? De todo el planeta, del norte, del sur, este, oeste. De todo el planeta, de todo el mundo. Es un ejército global. Pero si usted estuvo aquí la semana pasada y puso atención, usted recordará que el jinete del caballo blanco, es decir, el Señor Jesucristo, el gran juez, una vez lanza al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, ¿qué hace? Mata, acaba con todos los rebeldes. En ese punto no hay más rebeldes. Y luego en Mateo 25 la palabra de Dios habla del juicio de Jesucristo a las naciones, el de los cabritos, ¿se acuerda? Bueno, la implicación es que, escuche, al reino de 1000 años solamente entrarán creyentes. Todos los rebeldes habrán sido exterminados. Entonces, la pregunta es, si solamente personas creyentes entran al reino de 1000 años, ¿cómo es posible que Satanás reúna a un ejército de rebeldes que no se puede contar? ¿De dónde salen los rebeldes? ¿De dónde salen estos rebeldes si todo el mundo que entró era creyente? Escuche la respuesta, es interesante. Hemos dicho al final de la tribulación, ¿qué va a pasar? Bueno, muchos serán asesinados, pero algunos van a sobrevivir. O sea, va a haber creyentes, va a haber personas que van a venir a la fe en Cristo durante la tribulación y no van a morir. Esas personas van a entrar al reino con sus cuerpos mortales. Y por entrar al reino con sus cuerpos mortales, pues van a procrear, como procreamos todos. ¿Y qué van a producir, mis queridos hermanos? Pecadores. Pecadores. ¿Cómo producimos nosotros? Pecadores. Pecadores. Y de ahí vienen los rebeldes. De ahí vienen los rebeldes. Esa naturaleza de pecado va a ser transferida de los padres a los hijos, así como todos nosotros transferimos la naturaleza de pecado a nuestros hijos. Lo mismo. Ahora, piensen esto, ya estoy por terminar, pero piensen esto. El reino de 1000 años va a ser un tiempo de gran bienestar, va a ser un tiempo de gran prosperidad, va a ser un tiempo de justicia y de paz. Dice la palabra de Dios que el Señor va a juzgar a las naciones con vara de hierro. Y las naciones se van a someter a su mandato. Va a haber gran armonía, va a haber conocimiento del Señor. Mire lo que dice Isaías 11:9 con respecto a las personas en este tiempo. Dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Ahora escuche, la interacción entre los seres vivos va a ser algo nunca antes visto. Isaías 11:6, el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá.
O sea, ahí se van a redefinir las relaciones. Jesucristo en persona, hermanos, en persona va a venir a reinar por 1000 años. Satanás y sus demonios atados, sin poder hacer absolutamente nada durante este tiempo. Gran prosperidad, gran bienestar, pero aún así habrá pecado. ¿Qué concluimos? Muy importante. Usted no le eche su pecado al diablo, hermano. No le eche la culpa de su pecado al diablo. Hay una realidad. No es necesaria, esto nos muestra que no es necesaria la influencia de Satanás para que nosotros como seres humanos nos rebelemos contra Dios. No se necesita Satanás. Aquí Satanás estaba atado y con todo y eso, cuando salió, reunió un gran ejército. La naturaleza de pecado del hombre es implacable y esto nos ayuda a entender un poquito mejor la cruz. La cruz. Esto nos muestra qué tan grave es el pecado y por qué era necesario que el Señor Jesucristo fuera a esa cruz. Bendito sea el Señor, hermanos, que nos ha hecho una nueva creación en Cristo. Eso es lo que somos todos los creyentes. Y llegamos al final del pasaje, donde vemos el fin de los rebeldes y muy particularmente de Satanás. Dice la Biblia que este gran ejército va a ser devorado por un fuego que caerá del cielo. Imagínense eso. No va a haber tiempo nuevamente para que la guerra empiece. Aquí no va a haber pelea de nada. El Señor va a acabar con estos individuos, acabará con todos. Y luego, el verso 10, la Biblia, en el verso 10 la Biblia presenta la derrota final y definitiva de Satanás. El último verso que vamos a ver hoy. Escuche, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo creo que ahí no hay mucho que interpretar. Creo que está claro, ¿no? Digo yo, ¿no? Creo que está claro. ¿Cuál es el destino de Satanás? El lago de fuego, el infierno. Ese es el destino de Satanás. Allí, ¿qué va a pasar? Se va a reunir con el anticristo que estaba allá y el falso profeta, el ayudador, que ya llevan 1000 años allí, en este tiempo, en este momento. Para este momento ya llevan 1000 años y se reúnen en ese lugar de tormento eterno. Como les dije, ¿qué sigue después de esto? El juicio del trono blanco, evento que va a reunir a todos los incrédulos de la historia, personas que tras el veredicto divino, hermanos queridos, van a acompañar a estos 3 primeros residentes del lago de fuego. Eso es lo que sigue. Terminamos diciendo que el Señor Jesucristo ofrece vida eterna. El Señor Jesús ofrece vida eterna. Él pagó el precio de nuestro pecado para que no tengamos que vivir eternamente en ese lugar de tormento. Lo decimos casi semanalmente. Hoy es el día de la salvación. Hoy. Hermanos queridos, hoy es el día de la salvación. Escuche usted la advertencia que Dios hace a través de su palabra. No deseche la advertencia del Señor, porque lo que hemos considerado hoy es la palabra ¿de quién? De Dios. Esto es lo que Dios dice. Aquí no nos estamos inventando nada, es lo que Dios dice. Por eso yo le digo a las personas que quizás no han puesto todavía su fe en el Señor Jesús, alguien que pueda estar aquí, alguien que nos esté viendo por el internet, reciba el perdón. Reciba el perdón de sus pecados a través de la fe en el Señor Jesús. ¿Qué pasa cuando usted lo hace? Se convierte en hijo de Dios. Se convierte en hijo de Dios, es lo que la Biblia dice. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Escúcheme esto, no hay términos medios. O somos hijos de Dios o somos enemigos de Dios. No hay más. No hay más. La Biblia nos deja eso muy claro. Y es importante que sepamos. Yo sé que de esto no se habla casi ya más en las iglesias, pero es importante que sepamos que el infierno es un lugar real. Real. O sea, en lugar de tener que salir semanalmente de la iglesia con
con la piel de gallina por lo bonito que nos habla el pastor. Es preferible dejarle saber a la gente, tengan cuidado, pongan atención, no desechen lo que el Señor les dice. El Señor está tocando las puertas de la gente, tocando la puerta del corazón de las personas. El Señor nos está diciendo repetidamente que estas cosas son ciertas. Pero así como el infierno es real, hermanos, no se pierda el último mensaje de esta serie. La ciudad celestial, la nueva Jerusalén, también es real. Y el futuro eterno del creyente también es real. Y es eso lo que el Señor nos pone a escoger. ¿Se acuerdan? ¿No dice la palabra de Dios? Te doy a escoger entre la vida y la muerte. ¿Qué escoges? ¿El lago de fuego y azufre o la ciudad que bajará del cielo con calles de oro donde no habrá templo porque el Cordero será y Dios será su templo? Donde no habrá necesidad de sol y de luna, porque la gloria de Dios será la que iluminará esta ciudad. Esas son las cosas que vienen para nuestras vidas. Y en 2 semanas hablaremos sobre ese maravilloso lugar, mis hermanos. Oremos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias a ti por esta palabra tuya, que nos demuestra tu gran soberanía sobre todas las cosas, sobre el futuro, sobre la historia, sobre los personajes, incluyendo el Dios de este mundo, Satanás. Tú estás por encima de todas estas cosas, Señor, y tu dominio es absoluto. Señor, ayúdanos a reconocer esa verdad. Si hay alguna persona aquí que aún no te conoce, yo te pido que a través de este mensaje tú pongas temor de Dios en sus corazones. Que a cualquier persona que esté aquí o nos esté viendo que aún no te conozca, le permitas entender, Señor, que la salvación es por fe a través del Señor Jesucristo. Les permitas entender que nadie viene al Padre sino por ti, Señor Jesús. Les permitas comprender que si creemos en el Señor Jesucristo, seremos hijos de Dios. Y que a todos, Señor, los que confiesan a Jesús y todos aquellos que creen en su corazón que Dios los levantó de los muertos serán salvos. Señor, abre los ojos de la gente, abre los corazones de las personas. Tú nos llamas, nos sigues llamando, nos sigues diciendo, nos sigues hablando. Señor, por favor, permite que las personas escuchen y permite que las personas se rindan a ti. Porque así como eres un Dios temible, también eres un Dios de un gran y un infinito amor, que ha dado todo por nosotros. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti. En el nombre de Jesús. Amén.